Cordial saludo a todos los aquí presentes. Antes de iniciar, quiero dar las gracias a la Universidad Francisco de Paula Santander por abrir estos importantes espacios para la divulgación de conocimiento. Mi nombre es José Darío Álvarez Pacheco. Soy ingeniero mecánico de profesión, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Tengo estudios complementarios como especialista en ingeniería de soldadura y magíster en modelado matemático y simulación computacional. Tengo experiencia acumulada de 10 años. Durante los últimos 8 años de mi carrera profesional he estado trabajando como analista de integridad relacionada con sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos. Y el día de hoy vengo a presentarles un proyecto de investigación basado en estudio de crecimiento de grietas en sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos. A continuación, voy a hacer la presentación de mi proyecto de investigación. Entonces, el título del proyecto de investigación fue Evaluación de crecimiento de grietas sometidas a ciclos de carga de amplitud y secuencia variable. Vamos a hacer una breve introducción. Entonces, como les decía anteriormente, digamos que durante parte de mi carrera profesional he trabajado en el estudio de sistemas de transporte de hidrocarburos, especialmente en el área de integridad mecánica. Entonces, vamos a iniciar diciendo que los transportes de hidrocarburos durante su operación normalmente se ven sometidos a ciclos de amplitud y secuencia variable. Este tipo de carga tiene una implicación directa y significativa sobre la propagación de grietas. Es ahí que cuando tenemos grietas o discontinuidades con comportamiento similar a grietas, estas en conjunto con la aplicación de cargas pueden provocarse y generar en algunos casos fallas súbitas. Los modelos de crecimiento de grietas utilizados comúnmente son modelos basados en la ley de París, son modelos que se ha sabido por estudio que son modelos bastante conservadores. Y el día de hoy vengo a presentarles un modelo el cual involucra otros fenómenos relacionados con fenómenos de propagación de grietas, que son modelos más robustos y que logran obtener resultados menos conservadores. Entonces, voy a iniciar hablando del concepto de cierre de grieta. El cierre de grieta es un concepto que se ha venido estudiando en los últimos 40 años, pero que ha tomado relevancia en la última década. Y esto, como les decía anteriormente, es porque los modelos usados convencionales son bastante conservadores. Entonces, hoy en día, gracias al poder de la computación, podemos utilizar modelos más robustos que nos ayudan a obtener unas mejores predicciones en nuestros análisis. Entonces, el cierre de grieta no es otra cosa que la generación de una zona plástica en el frente de grieta, y esa plastificación del frente de grieta tiene el potencial de inducir esfuerzos residuales compresivos que provocan un cierre de la grieta. Cuando la grieta es cerrada, el ciclo de carga posterior tiene que hacer dos cosas. La primera fase de la aplicación de esa carga es vencer esos esfuerzos residuales, y ahí he consumido una parte del esfuerzo aplicado. Lo que es considerado esfuerzo efectivo es ese esfuerzo restante que tiene el potencial de abrir la grieta. Cuando hablamos de cierre de grieta, es importante hablar de otro fenómeno asociado, y es el fenómeno de retardo. El fenómeno de retardo se genera cuando tengo la aplicación de una sobrecarga simple. Pero esta sobrecarga tiene la capacidad de generar una zona plástica tan generosa, tan grande, que sus esfuerzos compresivos, como lo decía anteriormente, hacen que la grieta se cierre. Al cerrar la grieta,
para este caso, como la zona plástica es tan grande, se pueden tener dos situaciones. Una primera situación es generar el retardo, es decir, los esfuerzos aplicados después de la sobrecarga suben el retardo por los esfuerzos residuales inducidos. Y en algunos casos, cuando los esfuerzos o cargas aplicadas después de la sobrecarga tienen una amplitud pequeña, es decir, no tienen la capacidad de vencer esos esfuerzos residuales, se han observado comportamientos de nulidad en el crecimiento directo, es decir, la grieta no crece. Y finalmente, acá en la introducción quiero decirles que durante el desarrollo del proyecto se hizo la selección de un modelo de crecimiento y este modelo de crecimiento fue acoplado a un modelo de elementos finitos para poder hacer una representación del efecto de cierre y retardo y hacer una estimación de la vida remanente de un componente en servicio bajo condiciones de carga real. Los objetivos planteados para la ejecución de este proyecto fueron los siguientes. El objetivo general fue caracterizar el crecimiento de grietas por medio de modelos numéricos computacionales para identificar el efecto de cierre y cómo este impacta sobre la vida remanente de un componente en servicio. Identificar e implementar un modelo analítico disponible en la literatura que represente el efecto de cierre de grietas ante cargas variables. Implementar un modelo computacional basado en elementos finitos acoplado a un modelo analítico para simular el crecimiento de grietas sometidos a ciclos de carga de amplitud y secuencia variable. Tercero, realizar la simulación de un caso práctico para una condición de carga real. Y el último objetivo específico fue analizar la influencia que tiene el cierre de grieta en la determinación de la vida remanente a fatiga de una tubería fisurada en servicio. Antes de iniciar a hablar de la metodología, quiero hablarles específicamente creo que fue como el reto más importante a vencer durante el desarrollo de la investigación. Y era seleccionar ese modelo que tuviese la capacidad de representar el fenómeno de estudio. En este caso era el fenómeno de cierre y el fenómeno asociado, conocido como fenómeno de retardo. En la literatura existen diferentes modelos analíticos, empíricos, pero para este caso se seleccionó el modelo NASCO. Una de las cosas importantes acá es que este modelo ha sido implementado muy poco y hay poca información disponible como fuente de consulta. Y los retos que supone este modelo durante su aplicación, básicamente el más retador de todo consiste en primero, en obtener esas variables que son asociadas a propiedades de material, que son las variables que vemos acá como C, M, P, Q. Y otra cosa importante es que este modelo no está implementado en modelos en software de elementos finitos comerciales. Entonces ahí tenemos dos cosas importantes. Primero, definir esos parámetros de material y segundo, el software de elementos finitos que acople este modelo analítico. Entonces, para el tema de material, se hizo uso de una base de datos generada por la NASA, que fue quien desarrolló este modelo, y en base a esos parámetros de material se pudo llevar a cabo la implementación del modelo. Y respecto al software, se utilizó un software comercial llamado FioCrack, desarrollado por la compañía Quasi Integrity. Y digamos que una de las limitantes, como lo decía anteriormente, es que los software comerciales no traen acoplado estos modelos de crecimiento. Entonces fue necesario hacer un desarrollo de un algoritmo que fue integrado a este software con el propósito de poder simular el crecimiento de grieta y a su vez poder capturar los fenómenos estudiados. Vamos a hacer acá rápidamente una breve descripción del modelo y voy a iniciar analizando este gráfico que está en la parte izquierda. Este es un gráfico convencional que representa el crecimiento de grietas. Vemos que una grieta se crece y es gobernada por esta curva, y esta curva presenta tres regiones. Una región 1 donde
donde se presenta la nucleación y crecimiento de grieta, vemos una región 2 donde la grieta tiene un crecimiento lineal y estable, y una región 3 donde la grieta tiene un crecimiento exponencial, y en esta región es donde uno espera roturas súbitas, fallas, pérdidas de contención y demás. Entonces vamos a ver que este modelo, en términos muy generales, tiene tres componentes bien importantes. Entonces vamos a mirar esta primera parte del modelo, y esta primera parte del modelo vemos que tiene una función f. Esa función f es la conocida como función de cierre inducida por plasticidad. Entonces con esta función nosotros vamos a poder capturar el fenómeno de cierre. En la parte derecha, en el numerador, tenemos algo bien interesante, y es que esta parte del modelo, digamos que representa el crecimiento de grieta en la región 1. Entonces miramos acá que si tenemos una intensificación de fuerza en la punta de la grieta, que es menor a este límite o este umbral de tenacidad de la fractura, digamos que la grieta ahí no crece. Tenemos que la grieta no crece, hay nulidad en el crecimiento de la grieta. Y en el denominador tenemos que esta parte del modelo representa el crecimiento de la grieta en la región 3. Algo bien importante acá es que cuando la intensificación de fuerzas en la punta de la grieta es mayor a la tenacidad de la fractura máxima del material, aquí es donde vemos que la grieta, el crecimiento, la tasa de crecimiento de grieta tiene infinito. Entonces, por eso era que hace un momento yo les decía que en estas regiones donde uno espera que ocurran fallas súbitas, que ocurran pérdidas de contención y demás. Pero aquí hay una cosa bien importante a tener en cuenta, y es que el modelo NASGRO por sí solo, digamos que no tiene la capacidad de capturar el efecto que les mencionaba anteriormente, que es el efecto de retardo. Por esta razón fue necesario hacer una copla entre el modelo NASGRO y el modelo de Willenborg para poder hacer una representación y captura del fenómeno de retardo. ¿En qué consiste el modelo planteado por Willenborg? Es básicamente, cuando aplico una sobrecarga simple, tengo una zona plástica de gran tamaño, y los ciclos posteriores me van a generar, digamos, zonas plásticas de menor tamaño. La medida que voy aplicando ciclos de carga, lo que voy haciendo es vencer el efecto de esta zona plástica. Cuando yo logro vencer esta frontera de esta zona plástica grande, en ese momento termina el efecto retardo. Entonces, por esta razón, se hizo la copla de estos dos modelos con el propósito de capturar el fenómeno de cierre y adicionalmente capturar el fenómeno de retardo. Ya habiendo conocido un poco sobre el modelo que utilizamos, voy a entrar acá a hablar rápidamente del proceso metodológico que se dio en tres líneas básicamente: un preprocesamiento, proceso y un postprocesamiento. Entonces, el preprocesamiento consistía en hacer una definición detallada del problema. Aquí básicamente era definir como las entradas para ese proceso de modelado y simulación. Entonces, primero a definir, ok, voy a utilizar datos reales de una operación, entonces necesito un espectro de presiones que hayan sido medidos y que representen una operación real de un sistema de transporte de hidrocarburos líquidos. Segundo aspecto importante era definir esos aspectos, esas propiedades de material que van a ser usadas durante el proceso de análisis. Y finalmente, algo aquí bien importante era definir cuál es el problema, qué es lo que voy a analizar. Entonces, en este caso, se tomó una tubería de transporte de hidrocarburos líquidos con la presencia de una grieta abierta a la superficie externa de la tubería, ubicada longitudinalmente y con una longitud y unas profundidades conocidas. El segundo aspecto importante era hacer la simulación computacional. Entonces, este modelo del LEMEN, como les decía anteriormente, utiliza un software llamado Firecrack, y aquí se seleccionó un
modelo de elementos finitos elastoplástico con el propósito de capturar ese proceso de plastificación en el frente de grieta. Y igual acá, pues este software fue modificado para poder incorporar el modelo analítico seleccionado. Y en la fase final del proceso metodológico fue el postprocesamiento, que consistía en hacer una validación en base a datos experimentales de terceros y una verificación de resultados para verificar que los datos fueran coherentes con la realidad del problema estudiado. Aquí, y acorde con uno de nuestros objetivos, que era determinar la vida remanente de un componente de servicio, vale la pena mencionar que en mecánica de fractura, y especialmente para determinar la aceptabilidad o rechazo de un componente fisurado, hacemos uso del diagrama de evaluación de fallas, que consiste en evaluar si una grieta o un componente fisurado puede continuar en un servicio de acuerdo con unas condiciones específicas de operación. Entonces miramos acá que cuando el punto coordenado está dentro del gráfico, podemos hablar de que el componente es apto para continuar el servicio. En caso contrario, es decir, el punto coordenado está fuera de los límites establecidos en la curva, el componente debe ser intervenido inmediatamente. Este es un gráfico bien importante, ya entrando en un tema ya de resultados. Acá tenemos un gráfico que muestra algo bien interesante, y es que se hizo un comparativo entre modelos. Entonces, tenemos un modelo convencional, que es la ley de París. Tenemos el modelo NACRO, que involucra cierre de grieta. Y tenemos el modelo NACRO, que incluye cierre de grieta y adicionalmente que fue modificado con el modelo de Willenborg para capturar el efecto de retardo. Y como vemos acá, y como era esperarse, al momento de aplicar la ley de París, pues esperamos tasas de crecimiento elevadas en la grieta. Y al aplicar modelos menos conservadores, como es el caso de NASGRO, que es la línea azul, vemos que cómo ese efecto de retardo logra frenar el crecimiento de la grieta. Y en la línea amarilla vemos cómo al momento de aplicar una sobrecarga, esa zona plástica hace que se genere el retardo en el crecimiento de la grieta. Y como les decía anteriormente, y como era de esperarse, a medida que yo voy venciendo el efecto de la zona plástica, pues la grieta tiende a recobrar su régimen de crecimiento. Lo importante mencionar acá y es que esta nomenclatura SC significa modelo NASGRO sin sobrecarga, París sin sobrecarga y NASGRO con sobrecarga. Entonces aquí, para evaluar la sensibilidad del caso de los modelos estudiados, se tuvieron en cuenta dos grandes escenarios. Un primer escenario que mantenía la profundidad constante de la grieta y hacíamos variaciones en longitud de la grieta. Y el otro escenario era provocar variaciones en la profundidad manteniendo la longitud constante de la grieta. Como se observa acá y como les anteriormente, digamos que estos modelos que se han desarrollado recientemente pues han sido más estudiados y calibrados en base a pruebas de laboratorio, en base a múltiples y muchas simulaciones computacionales. Entonces, lo que tenemos acá es que el modelo de París tiene unas estimaciones bastante conservadoras en comparación con los otros modelos. Aquí ya en las conclusiones vamos a ver rápidamente, numéricamente, en qué se traducen esos resultados. Entonces, de acuerdo con los análisis de vida remanente, se observa que los modelos de NASGRO que involucran el cierre y retardo por sobrecarga otorgan una estimación menos conservadora al momento de estimar el crecimiento de grieta. Como se puede observar, la comparación entre los modelos realizada, el modelo NASGRO, que involucra cierre, en promedio fue un 20%, difiere un 20% respecto al modelo de París,
mientras que el modelo de NASGRO, que involucra cierre y proceso de retardo por sobrecarga, tiene una diferencia promedio del 28% en comparación con las estimaciones obtenidas mediante el modelo de París. Las modificaciones, esto es bien importante, las modificaciones implementadas al modelo NASGRO en base al modelo de retardo planteado por Willenborg mostraron que es posible predecir apropiadamente la desaceleración en la velocidad de crecimiento de grietas cuando estas son sometidas a ciclos de carga. Es importante mencionar acá que digamos que este es un estudio teórico. Hay una limitante para esto, sobre todo en casos en todo este tema de la mecánica de fractura, y es que realizar pruebas de laboratorio suele ser bastante costoso y que las empresas, pues, por términos de ahorro, pues, prefieren no hacer esas inversiones. Entonces, normalmente para estos estudios de validación y análisis de resultados, hacemos uso de estudios previos y realizados por terceros. Algo importante en el estudio o análisis de tuberías de transporte de hidrocarburos es que los ciclos de carga aplicados son siempre ciclos de carga de amplitud positiva, es decir, no hay una relación de ciclos, yo estoy de más a menos, no, siempre tengo ciclos de carga de amplitud positiva. Y se puede evidenciar algo bien interesante, y es que, por ejemplo, cuando yo tengo reversión de ciclos, voy a tener contacto entre las caras, es decir, cierre total de grietas. Pero para este caso, como tengo es un ciclo de amplitud positiva, lo que se pudo evidenciar, de acuerdo con las simulaciones computacionales realizadas, es que existe un cierre parcial de grieta. Es decir, los esfuerzos residuales generados en el frente de grieta no son lo suficientemente grandes como para generar un cierre total de grieta. Y algo muy importante identificado durante este proceso de investigación es el efecto beneficioso que ofrece una sobrecarga. Por lo tanto, se recomienda siempre llevar o realizar una prueba hidrostática en la fase de aseguramiento de calidad en la construcción de sistemas de transporte de hidrocarburos. ¿Esto por qué razón? Se ha evidenciado, existe suficiente evidencia que durante los procesos de manufactura, sobre todo en la aplicación de soldaduras o en las superficies externas en la tubería, existen grietas incipientes. Entonces, estos procesos de grietas, pues al momento de entrar en operación, esas grietas se propagan por fatiga rápidamente, dependiendo también de qué tan agresivo es el ciclado de un sistema. Entonces, si se garantiza que esta prueba hidrostática, lo que estamos haciendo, ¿qué es? Pues estamos induciendo una zona plástica en el frente de grieta y lo que estamos generando es cierre de grieta. Luego, cuando ese sistema entra en operación, ya hemos inducido un mecanismo que tiene el potencial de desacelerar el crecimiento de grietas. Entonces, por esta razón, súper importante garantizar en esos procesos constructivos, en esas fases de aseguramiento, que se realice esa prueba prueba hidrostática. Y finalmente, pues vemos que estos modelos NASGRO son una muy buena alternativa para analizar procesos de crecimiento de grieta por fatiga en sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos. Lógicamente, esto es, digamos, una fase inicial, faltará mucho camino por recorrer. La idea es seguir mejorando los modelos con datos reales, con datos experimentales, para que cada día los modelos de crecimiento de grietas tengan la mayor aceptabilidad y logremos hacer una mejor representación de los fenómenos de crecimiento de grietas por fatiga. Aquí rápidamente quiero mostrarles unas de las referencias más importantes, más destacadas, utilizadas durante el proceso de investigación. Y quiero agradecer a todos la presencia. Quedo atento a preguntas, comentarios y nada. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día.